Buen día, queridos colegas y estudiantes de la Delegación Zonal Pirané. En nombre de quienes integramos la agrupación DEWOS, docentes y estudiantes unidos, organizados y solidarios, les damos la bienvenida al cuarto y último encuentro de este seminario que lleva por título Contenidos locales formoseños y TIC en pandemia, en el cual el doctor Orlando Aguirre, rector del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, disertará acerca del tema Pirané en el modelo y proyecto de la provincia. Antes de iniciar nuestra jornada de trabajo, queremos agradecer una vez más al señor gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, al señor vicegobernador, el doctor Eber Wilson Solís, y al Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, quienes con su predisposición y apoyo han hecho posible que estas jornadas de capacitación destinadas a docentes y estudiantes de la Delegación Zonal de Pirané se concreten. También deseamos agradecer por su presencia en este día a la señora secretaria académica del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social, licenciada Sonia González, y profesora Rosa Gladys Pasadores. Seguidamente, voy a ceder la palabra a quien tiene la responsabilidad de desarrollar la temática prevista para el cierre de este seminario, el doctor Orlando Aguirre, rector del Instituto Pedagógico Provincial Justicia Social. Agradezco la invitación a los docentes y estudiantes unidos, organizados y solidarios de Pirané. También agradezco a todos los que han hecho posible esta conexión virtual y a los funcionarios que apoyan este seminario de capacitación. Lo que hicimos en todo este tiempo, ¿no? Y bueno, yo decía, cuando nos hablaba de la capilla, nos hablaba primero del tema de las viviendas Paipa. Y yo pensaba, eso era como decirle, porque era un momento de desazón, un momento que la gente iba al campo, pero en forma impresionante, no tenían destino, el campo era el que producía, era un tonto por el modelo económico que se llevaba adelante. Y empezamos con la vivienda
dijimos las viviendas Paipa. Primero, por supuesto, el mensaje de lo que era el Paipa, cómo iba a ser, era la palabra. Y recién cuando, como yo soy bilingüe, pensaba cuando decía en la casa. Y la casa era como diciéndole a usted, Eputao Pepe, quédate ahí. Para los que no entienden guaraní. Era como que si fuera que le decíamos, no te vayas de ahí, quédate ahí. Porque vamos a pelear todos juntos y van a venir épocas mejores. Porque todos hablamos de la escuela, de la iglesia, del centro de salud, ahora de esta escuela. Cuando nos acordamos de esta línea 132, con una estación transformadora ahí. La fibra óptica que pasa ahí, que 2000 kilómetros de fibra óptica hemos sosterrado, por eso acá podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo. Y gracias a esa fibra también, hace poco firmamos un convenio con otras provincias y también el sector privado y conformamos el eje Capricornio. Esto es los adelantos técnicos. Pero la escuela, esta escuela que no es casualidad que nosotros estemos aquí, porque si hubiera sido por la cantidad de alumnos que tienen lo hubiésemos hecho. Pero nosotros creemos en el progreso, creemos en el desarrollo, creemos en que el campo va a seguir creciendo. Aquí, esta escuela tiene 2.028 metros cuadrados cubiertos en una superficie de 4.000 metros cuadrados. Mire este hermoso polideportivo, que no solamente va a servir para los jóvenes, sino para los alumnos, sino para toda la comunidad de aquí del Corralito. Para firmar el acta de llamado a licitación el 21 de este mes de la repavimentación, la reconstrucción de la Ruta 3 desde el Colorado hasta la Ruta 81 en el primer tramo. ¿Qué pasan con los trabajadores de la salud? ¿Qué pasan con los trabajadores de la educación? Si recién el ministro decía de la torta del 100% de salario que se paga todos los meses, el 52% es para educación. Entonces los ladrillos cobijan y ustedes educan. Pirané nunca me falló. Buen día a todas y todos. Oh Pirané, himno de todos los piranenses. Quiero anunciarles dos buenas noticias. La primera, lo ha hecho nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran, que es el cumplimiento de su palabra, del aumento a todo el personal activo y pasivo de la administración pública, naturalmente incluido el sector docente. A partir del mes de noviembre se incorpora un 5% más que completa el 25% oportunamente anunciado. La otra buena noticia es que también ese aumento lo van a percibir todos los empleados y empleadas de los municipios. Por otra parte, estamos comprometidos, tanto gobierno como pueblo formoseño, en la defensa de la vida y de la salud de todos los formoseños en las actuales circunstancias. Todos y todas debemos apoyar esa lucha en la que está nuestro gobernador al frente y todos acompañándolos. Además, es un orgullo
para todos los formoseños y formoseñas este compromiso y esta forma de defender la vida y la salud de todos y todas. Recién escuchamos un hermoso mensaje de nuestro conductor y gobernador, el doctor Gildo Infran. Así que, inspirado en esas palabras, vamos a comenzar nuestra exposición de hoy. La provincia de Formosa cuenta hoy con capacidad instalada, infraestructura y plantas docentes que permite el acceso a la escolarización en todos los niveles. Una visión clara del horizonte hacia donde ir, que es nuestro modelo formoseño. Marco normativo, la ley 1613, resoluciones, currículum actualizados y con definiciones claras sobre qué hacer en cada nivel y modalidad, y propuestas de enseñanza alineados con esas definiciones en desarrollo y en apoyo en capacitación docente para concretarlas. Las obras tienen alma, por supuesto que tienen alma. Se expresan por el espíritu de trabajo y la voluntad de ustedes para desarrollar las capacidades de sus alumnos, los estudiantes, que necesitan aprender la comprensión lectora, la capacidad de producción de textos, la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de trabajar con otros y la capacidad de ejercer el pensamiento crítico. El modelo formoseño y su herramienta, el proyecto provincial, reitero, tiene un firme conductor, nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran. Y su gobierno ha puesto a disposición de ustedes, los piranenses, las siguientes obras educativas: la Escuela Provincial de Educación Técnica número 3, la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 2, Batalla de Maipú, la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 53, en la colonia Loma Montelindo, la Escuela Provincial de Educación Primaria número 192, en la colonia El Guajó, la Escuela Provincial de Educación Primaria número 304, en Loma Cenés, la Escuela Provincial de Educación Primaria número 98, Nuestra Señora de Itatí, la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 26, en Gran Guardia, la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 44, la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 90, la Escuela Provincial de Educación Primaria número 344 y el Jardín Nucleado, el Jardín de Infantes Nucleado en el barrio Cacupeí, la Escuela Provincial de Educación Primaria número 428, Oscar Casimiro Ramos, que tengo entendido fue el primer maestro que trabajó en Pirané, y el Jardín de Infantes Nucleado número 40, ambos en el barrio 9 de Julio. El Jardín de Infantes Nucleado número 1, Satélite 158, del barrio Virgen del Carmen. Jardín de Infantes Nucleado número 40, del barrio San José Obrero. La Escuela Provincial de Educación Primaria número 219, del mismo barrio. El Jardín de Infantes Nucleado número 1, Satélite 36, en conjunto con la Escuela Provincial de Educación Primaria número 36, Bartolomé Mitre, que ha sido totalmente refuncionalizado. En la Escuela Provincial de Educación Primaria número 181, Martín Güemes,
la Escuela Provincial de Educación Secundaria número 89, Centro Polivalente de Arte, el Jardín de Infantes Nucleado número 26 de Colonia Loma Alberdi y la Escuela Provincial de Educación Primaria número 270 de la misma colonia. La refacción y ampliación del Instituto Monte Calvario en sus niveles inicial, primario y secundario. La Escuela Provincial de Educación Especial número 6, el Jardín de Infantes Nucleado número 1 y satélite 174 de la Escuela Provincial de Educación Primaria de la colonia, ambos de la colonia del Corralito. Si bien el Instituto Superior de Formación Docente fue creado ya hace muchos años, quiero recordar qué carreras cursan actual: la agricultura, la ganadería, la apicultura, las ladrillerías, las carbonerías, bueno, la agricultura familiar, ¿no? La plantación de sementeras, la producción de ganado menor, de aves de corral, y realmente es una población que, por lo que vi en el libro este del desarrollo local, daba una cifra, ¿no? De la población económicamente activa de Pirané, decía que un 30% trabaja en el sector público y un 37% en el sector privado y un 23% son personas autónomos. Eso dice el informe, ¿no? Que ya data de unos años atrás. También quería hablar de otras cuestiones que tienen que ver con el trabajo que desarrolla la delegación zonal del Ministerio de Cultura y Educación en Pirané y toda su zona de trabajo, que es muy activo, ¿no? Por ejemplo, en la tarea de los comedores escolares, la copa de leche, que no se ha interrumpido en todas las dificultades. Y también la cuestión de el hecho de que en Pirané se ha logrado, tanto en la zona rural como en la urbana, por supuesto, de una manera como la sanidad aconseja, y como con la responsabilidad de los padres, la colaboración de los padres, de los alumnos y de los docentes, han regresado, diríamos, a una especie de semipresencialidad. También nosotros en el Instituto Pedagógico hemos desarrollado varias capacitaciones de manera virtual y seguimos haciéndolo. De eso los docentes son testigos. Pero yo felicito a la gente de Pirané que ha tenido la decisión. El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Cultura y Educación y de la Delegación Zonal, naturalmente han trabajado para que los padres y los docentes que están volviendo a la semipresencialidad lo hacen, por supuesto, con la asistencia que las normas de seguridad y sanidad hoy aconsejan. Y también otra cuestión que quería hablar es que he estado yo algunas veces invitado aquí al Festival
folclórico de Pirané, y realmente me llamó la atención la calidad, el entusiasmo y la enorme presencia del público, que no solamente es de Pirané, sino de muchos lugares de la provincia. Y eso quería resaltar y homenajear, por supuesto, a aquellos que en 1966 tuvieron la iniciativa de hacerlo y de proyectarlo ininterrumpidamente. Solamente este año no se ha podido realizar. Y sé que también hay muchos cultores de folclore aquí locales en Pirané, escritores, y yo tengo una amistad personal con Braulio Sandoval, que yo sé que es hijo de Pirané y autor de varios libros, conversando con algunos profesores de historia que trabajan en el Instituto Pedagógico Provincial. Algunos de ellos me preguntaban, por ejemplo, porque es conocido, cuando llegó el tren, ¿no es cierto?, a Pirané, o mejor dicho, las vías y la estación, primero las vías y la estación ferroviaria, 1912. Y después la línea férrea continuó construyéndose hasta Las Lomitas. Ya circulaba alguna línea entre la capital, la estación de la capital y Las Lomitas, hasta que después se reanudó la construcción de la vía férrea allá por 1927, y en 1931 se estableció la conexión directa con embarcación, Formosa Embarcación. Y también hablábamos del tema de la Ruta Nacional 81. Bueno, en principio eso era un sendero únicamente en el nivel superior. El profesorado para la enseñanza primaria, el profesorado en física secundario, el profesorado en educación física y la tecnicatura en producción agropecuaria. A la vez, no quiero olvidarme que de la Escuela Agrotécnica número 8, que funciona en Lomas Cenés y tiene 4 anexos. También recordar a los núcleos de educación permanente, formación profesional, número 10, 39 y el 19, todos en Pirané. Las escuelas secundarias rurales cercanas a Pirané funcionan en la escuela 97 de Cascocué, en la 117 de Pilagás III, en la 140 de Zapla, en la escuela 174 de El Corralito, hay una secundaria rural. Y a 9 kilómetros funciona otra secundaria rural en el paraje El Algarrobo. Y en la 275 de La Lomita funciona también el secundario rural. La modalidad y el Instituto Pedagógico Provincial capacitan a los profesores de dichas escuelas. A la vez, el proyecto provincial no solamente se ocupa de las construcciones escolares, también se ha puesto en funcionamiento hace unos años atrás el Hospital Central de Pirané. Además hay centros de salud en varios barrios como el CUPI, en Lomas Cenés, en el Corralito, en Montequemado, en Pilagá III, en Montelindo, en La Disciplina, en el Centro Forestal Zapla y en el Barrio Obrero. También deseo señalar que
en la gestión también se inauguró la nueva planta de agua potable. Y una prolongada sequía que vive la zona, y cuando los reservorios de Pirané ya se encontraban secos, llegó el agua proveniente del Bañado de la Estrella. Y he leído algunas declaraciones de funcionarios que dijeron que se pudo ver el agua fluyendo a la planta potabilizadora, y esto ha sido una decisión de nuestro gobernador, el doctor Gildo Infran. En cuanto a la energía eléctrica, toda nuestra provincia recibe los beneficios de la energía mediante la línea de 500 kilovoltios, por la que estamos integrando el Sistema Nacional de Cargas. Esto se puede observar en la planta ubicada sobre la Ruta Nacional 81. También Pirané recibió la instalación de la estación transformadora de 132 kilovoltios. La empresa Repsa se ha hecho cargo de las operaciones y del personal que brindaba la cooperativa de Pirané. De la misma forma, la empresa Aguas de Formosa se ha hecho cargo también de la distribución de agua, y a la vez se ha ampliado la red de agua en la ciudad. Se han instalado algunos tanques de agua en algunos barrios de la ciudad. Con relación a otro tema que yo quería señalar de Pirané, es que observé que hace unos años atrás, a través del gobierno de la provincia y de las instituciones públicas de Pirané y la comunidad privada de Pirané, la comunidad en general de Pirané, incluidos los docentes, trabajaron un proyecto de desarrollo local. Es muy interesante leer ese libro producido por el gobierno de la provincia, porque ahí se puede observar en líneas generales todo lo que se puede hacer, producir, trabajar en favor de Pirané. En relación a la tarea del gobierno provincial en Pirané, como la pavimentación de la avenida Pringles y calle Sarmiento, el caso de la avenida 9 de Julio, de otras calles, de mejoramientos de las calles, el programa de desagües de aguas superficiales, el deporte y la cultura. Existen polideportivos municipales y un centro de cultura y deporte donde se desarrolla el Festival Folclórico de Pirané, muy famoso, y que es una carta de presentación de Pirané, no solamente para Formosa, sino para el resto del país. Las defensas contra inundaciones, canales externos de la ciudad e internos, el recrecimiento de la defensa perimetral. Y en relación a otras obras, decía la programa Por Nuestra Gente Todo, obras y servicios municipales en Pirané, ampliación de redes de agua potable, y una obra importante ha sido la reinauguración de las instalaciones deportivas de la cooperativa del Chajá, que se realizó por intermedio del gobierno de la provincia a fines del 2019. Las viviendas rurales, que hoy había hablado nuestro gobernador de las viviendas rurales. Por Nuestra Gente Todo, donde todas las áreas del Estado actúan en conjunto y se ponen a disposición directa con el pueblo de cada lugar. En este caso, cuando sea realizado en Pirané. Otra de las cuestiones que me llamaron la atención es que, conversando con
algunos capacitadores o con algunos docentes de las zonas rurales, me decían que han observado que en la zona de Zapla, los pequeños productores producen calabazas, verduras, cebollitas, ají, morrones, rúcula. En Loma Cenés hay corderos, lechones. En Montelindo, lo que produce Montelindo lo llevan a la venta en las ferias. También en la agrotécnica número 8 hay crianza de gallinas, huevos, y los profesores y alumnos auxilian a los pequeños productores proporcionando el tractor y el arado, ¿no? Y se siembra coreanitos, zapallos, maíz, girasol, y esto también en la zona del Palmar, de Campo Rigonato, La Disciplina. En verdad, todos estos son, también me hablaron de la comunidad rural organizada en Pirané, y realmente es interesante lo que el Paipa ha producido en la provincia de Formosa, porque decía el gobernador que antes, al comenzar el Paipa en el año 1996, había que auxiliar a los pequeños productores. Y hoy, en cambio, los pequeños productores están produciendo para abastecer las necesidades de la provincia, de la población de la provincia. Por ejemplo, en el plan Nutrir se abastece de los pequeños productores del Paipa. O sea que ellos, produciendo, pueden obtener beneficios vendiendo su producción, y que esa producción, a su vez, sirva para resolver las necesidades nutricionales de Formosa. Ahora, en este año no debemos olvidarnos de algunas políticas que el gobierno nacional, el actual gobierno nacional, está realizando en este año de la pandemia, como por ejemplo el auxilio a las empresas que no son esenciales, abonando el 50% del salario del trabajador. Y en relación a aquellas personas que son trabajadores autónomos, existe el IFE, que también ha sido una gran ayuda financiera para las necesidades de la gente en este año singular. También las instituciones bancarias, tanto el Banco de Formosa como el Banco de la Nación, han asistido a los productores, a los empresarios, con créditos a baja tasa, y una parte del interés es absorbido por el Estado provincial, en el caso de Formosa, o por el Estado nacional. Eso ha permitido mitigar un poco el problema. También prosigue el plan alimentario y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que lo hace en conjunto aquí en Formosa con el Ministerio de la Comunidad, y también la cuestión del plan de desarrollo local. Quería referirme a que me llamaron la atención las
actividades productivas, como por ejemplo la forestoindustria en Pirané, la frutamino, hasta que se empezó a construir tramos, la ruta 81 de tierra. Pero ¿cuándo llega el pavimento a Pirané? Bueno, llega a través del tiempo en 3 tramos. Un primer tramo se pavimenta ya en la década del 70, a principios, entre la capital y Puesto Pilagás. Un segundo tramo entre Puesto Pilagás y Gran Guardia, y un tercer tramo de pavimentación de la Ruta Nacional 81, que oficialmente la empresa constructora entrega en julio de 1974. Otras cuestiones que tienen que ver con Pirané es que yo tuve la oportunidad personalmente de conocer Pirané en 1973, muy de paso, y comparando aquel año con la actualidad, naturalmente, ha tenido un crecimiento extraordinario. Si bien no se ha hecho el censo del año 2020 por las circunstancias por todos conocidas, seguramente Pirané estará en, si no más, o alrededor de 40.000 habitantes. Quiero señalar que este tema del desarrollo local no se hace solamente en Pirané, se ha realizado en toda la provincia de Formosa, y realmente su lectura es no solamente interesante, sino muy apasionante. Profesores y estudiantes de Pirané, un agradecimiento por haberme permitido la posibilidad de estar vinculados a ustedes de manera virtual, y en ese sentido deseo agradecer a los profesores Lisa Vergara, Liliana Cardoso y José Jiménez, organizadores del seminario. También un agradecimiento al señor Intendente Municipal de Pirané, don Mario Diakoski, a la presidenta del Consejo Deliberante de Pirané, doctora Jessica Palacios, al director del Hospital de Pirané, doctor Jorge Herrera, y a la delegada zonal del Ministerio de Educación, profesora Esther González. Un agradecimiento muy especial al señor vicegobernador de la provincia de Formosa, doctor Eber Solís, quien me ha solicitado que les transmita a todas y todos un saludo muy afectuoso de su parte. A continuación, al igual que en los 2 últimos encuentros de este seminario que estamos transitando, compartiremos un video del Dr. Bruno Romero.
Este virus que ha producido este desastre mundial llamado pandemia, porque afectó a todos los países del mundo prácticamente, produce una gran perturbación social, con trastornos en los sistemas sanitarios, en la asistencia social y en las medidas tomadas para controlar esta transmisión, que con grandes consecuencias también socioeconómicas. Y ahí es donde se armó un gran dilema en todo el mundo. ¿Qué prima, la economía o la salud? Y muchos países han decidido, lógicamente, por primar la economía, que después los hechos han demostrado que primando aún la economía ha producido desastres en la salud de las personas y también han caído los niveles económicos. Entonces, ese dilema que se creó entre economía y salud termina demostrando hoy que primero hay que primar la salud y la vida, y la economía se resurge a partir de esas situaciones, que son las decisiones que pasó la Argentina. La Argentina empleó primero estrategias para mantener la salud de la población y relegó las cuestiones económicas, que lógicamente hoy las presiones que hay del sistema económico mundial y de distintos lugares hace que muchas actividades, aún en esta situación de pandemia, están produciendo mayor transmisión de casos. Entonces, siguiendo con esta situación, pasando a la transmisión de cómo se transmite este virus. Es un virus, como decimos, es un enemigo invisible, no lo vemos. Entonces, ¿cómo podemos prevenirnos? Conociéndolo un poco más y cómo se transmite. El mecanismo de transmisión es a través de que una persona que tenga el virus lo transmite a otras personas por unas gotas que emite, ya sea al toser fundamentalmente o al estornudar, y llegan directamente a la puerta de entrada que tenemos nosotros para la entrada de este virus, que es el ojo, la nariz o la boca. Entonces, se ingresa a nuestro cuerpo, se aloja en la parte posterior de la garganta, comienza su reproducción en ese lugar y después se transmite al resto del cuerpo. Entonces, las puertas de entrada que tenemos que cuidarnos nosotros son los ojos, la nariz y la boca. En forma directa por un lado y en forma indirecta cuando esta persona infectada contagia o contamina un lugar. Nosotros con la mano tocamos ese lugar y después con la mano llevamos a estos tres lugares: ojo, nariz o boca, y con nuestra mano introducimos este virus. Entonces, el contacto con personal cercano, que después vamos a hablar más de quién es un personal cercano, cuando la persona tose o estornuda, al tocar objetos o superficies contaminadas, luego tocarse la cara, fundamentalmente la cara. Estos son los tres mecanismos de transmisión. Hoy también se ha establecido de que el contagio puede ser a través de gotas minúsculas, llamadas gotas que pueden permanecer por su menor tamaño en suspensión en un tiempo mayor, y esto también puede ser un mecanismo de transmisión que se llama aerosoles. ¿Quiénes son los que mayor se enferman gravemente? Lo que hablamos, mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas como diabetes o cardiopatías. ¿Cuánto es el tiempo de cual nosotros tenemos este contagio con el virus hasta que aparezca un síntoma? Esto puede variar entre un día y 12,5 días, inclusive 14 días. Por eso los periodos de aislamiento que tenemos con las personas van hasta 14 días, que es la cuarentena que nosotros empleamos justamente para que la persona en ese tiempo pueda desarrollar una enfermedad. Porque el periodo desde el contagio, desde el contacto con el virus, hasta que aparezca la enfermedad puede ser hasta 14 días. Habitualmente es entre 5 y 6 días. La otra diapositiva nos muestra rápidamente los síntomas. El doctor Vivolini también se va a referir mucho a este tema. Pero para saber lo más común son la fiebre, la tos y el cansancio. Son tres síntomas más comunes de esta enfermedad. Muchos parecidos a cualquier virus. Fiebre, habitualmente 37,5, una tos irritativa, seca, y un gran decaimiento. Aparte de eso, menos comunes son el dolor de cabeza, los ojos que pueden molestar, estar irritados, y la pérdida de gusto u olfato, dolor de garganta, dolores musculares y diarrea. Aparte de esto, los síntomas menores también de menor frecuencia pueden ser, ya cuando se complica, la falta de aire, algún cuadro también gastrointestinal u otros síntomas más. Seguimos. Entonces, sobre este síntoma, lo que se hace ahora es tratar de encuadrar qué persona es sospechosa de tener este virus. Y lo que fundamentalmente se refiere es a la fiebre que dijimos, a la tos, al dolor de garganta que se llama odinofagia, la dificultad respiratoria, dolor de cabeza que se llama cefalea, dolores musculares
diarrea o vómitos. Estos son criterios que si uno tiene 2 de estos síntomas, es un caso sospechoso. Sin ninguna otra etiología que demuestre que esto puede ser una causa, porque puede ser que en el examen físico aparezca una garganta que tiene placas de pus, digamos así, que se debe a una bacteria. Entonces en ese caso descartamos este cuadro sospechoso y se medica con antibióticos. Una pérdida repentina de gusto u olfato por sí solo es un signo muy llamativo, un síntoma muy llamativo que nos tiene que hacer pensar en esta enfermedad. Ese es un criterio. Esto está definido y se fue actualizando por el Ministerio de Salud de la Nación. El segundo criterio, que también importa para que todos los conozcamos, se refiere a personas específicas, que sean trabajadores de salud, que estén en lugares donde hay lugares cerrados, de internación prolongada, personal esencial, que se considera aquellos que tienen fuerzas esenciales, son fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, personas que asisten a otras, personas que trabajan en instituciones neuropsiquiátricas, personal de salud, residentes en barrios populares o pueblos originarios, o sea un contacto estrecho dentro de los 14 días posterior al contacto. Si tiene un solo síntoma de esto que hablamos, ya esa persona es un caso sospechoso. Entonces, para la comunidad en general, 2 síntomas. Para este grupo especial, un solo síntoma ya es un caso sospechoso. Pasamos al próximo. Y acá vemos la cantidad según la gravedad de la enfermedad. La mayor parte, el 40%, es forma leve, inclusive muchos asintomáticos, que son los que estamos nosotros diagnosticando en la provincia. Eso depende de la cantidad de pruebas de testeo que uno haga en cada lugar. Nosotros, al hacer gran cantidad de estudios, lo que hemos comprobado es que muchos pacientes son asintomáticos o tienen síntomas leves, como son la gran mayoría de los que tuvimos nosotros durante este tiempo. Un porcentaje menor tiene un cuadro moderado que hace una neumonía, pero que puede mantenerse inclusive sin llegar a la terapia intensiva. Un 15% que sí llega a la terapia intensiva y necesita oxígeno, y un 5% que necesita asistencia respiratoria mecánica, que es un respirador, una terapia intensiva. Y este grupo es el que tiene una alta mortalidad. Como dijimos, de este grupo un 3% aproximadamente se pueden morir. Pasamos a la próxima. ¿Qué es un contacto estrecho? ¿Qué es un contacto estrecho? Y con esto damos cierra esta segunda presentación. Un contacto estrecho es una persona que ha tenido un antecedente de haber tenido contacto estrecho 48 horas antes de alguien que tenía síntomas, o sea, de un caso positivo, 48 horas antes de que haya tenido contacto con una persona, a menos de 2 metros, a una distancia menor de 2 metros, durante por lo menos 15 minutos. Entonces, contacto con una persona, caso positivo, menos de 2 metros, 15 minutos. La distancia y el tiempo para el contagio es muy importante y ya lo vamos a ver en charlas posteriores. Lo mismo es cualquier lugar que esté cerrado, que tenga internación cerrada o que compartan baños, como no ha pasado a tener casos donde hemos tenido un caso y los que han compartido el baño también se contagiaron, también se consideran contactos estrechos. Después vemos qué se hace en cada situación, si es un caso confirmado o si es un contacto estrecho. Para finalizar esta última jornada de trabajo de este seminario, al que hemos denominado Contenidos Locales Formoseños y TIC en Pandemia, en nombre de quienes integramos la agrupación DEWOS, docentes y estudiantes unidos, organizados y solidarios, queremos reiterar nuestro agradecimiento al señor gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, al señor vicegobernador de la provincia, el doctor Eber Wilson Solís, y al Instituto Pedagógico Provincial, que han hecho posible que esto se concrete. Y a ustedes, queridos colegas y estudiantes, que han asumido el compromiso y la responsabilidad de acompañarnos en este trayecto, en el que somos partícipes y privilegiados de cómo el Estado provincial, a partir de estas políticas educativas, garantiza igualdad de oportunidades mediante estrategias
tendientes a mejorar en forma permanente la calidad de la educación. Les recordamos que se ha enviado a cada grupo de WhatsApp la consigna del trabajo final para la acreditación de este seminario. Muchas gracias.